Bueno, entonces seguimos con nuestro panel de educación, el cual plantea la educación como estrategia clave para la reducción y mejor manejo de la contaminación por plásticos. El objetivo de este panel es explorar el papel crucial de la educación en la reducción y gestión de la contaminación por plásticos y se analizarán diversas estrategias educativas, desde iniciativas innovadoras hasta métodos de evaluación de impacto. Además, se abordarán los principales desafíos de la educación sobre la contaminación, con consejos específicos. Para eso, invitamos al moderador, la profesora Irene Castillero, docente y coordinadora de la Universidad de Panamá. Invitamos también al profesor Elmer González, subdirector nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, MEDUCA, a nuestra amiga Isibel Solís, de Fundación Ideas Maestras, Finca La Mula y bueno, un montón de emprendimientos. Y a la doctora Denise del Valle de la Universidad Tecnológica de Panamá. Voy a leer rapidito un súper resumen de sus currículums. La profesora Irene Castillero es licenciada en Química de la Universidad de Panamá, maestra en entornos virtuales de aprendizaje y en ciencias químicas, con especialización en química analítica. Cuenta con más de 15 años de experiencia como docente y bueno, ha estado en todo, yo creo, Irene, la verdad. El profesor Elmer González es investigador y docente de origen guna de Panamá, posee una maestría en educación ambiental del Instituto Centroamericano y Administración de Educación ICASE y una maestría en didácticas de las ciencias sociales en la UDELAS. Es licenciado en Humanidades con especialización en Geografía e Historia de la Universidad de Panamá y actualmente ocupa el cargo de Subdirector Nacional de Educación Ambiental para el Ministerio de Educación. Isibel Solís es bióloga con posgrado en Ingeniería Ambiental y maestría en Educación Superior y cuenta con más de 22 años de experiencia en la enseñanza del cuidado del medio ambiente. En sus múltiples emprendimientos, entre los que destacan Ideas Maestras, Semillero de Emprendimiento, Supermercado La Cuenca, un modelo de economía circular basado en compra y consumo y reciclaje dentro de la cuenca hidrográfica, y la Finca La Mula, que es un espacio natural sostenible para las aventuras vivenciales y la observación de aves. Y la profesora, la doctora Denise del Valle, es graduada en la Universidad Eberhard Karls University en Tübingen y Ruprecht Karls University en Heidelberg, en Alemania, con títulos de bachelor, máster y doctorado en bioquímica, y desde el 2015 trabaja como investigadora en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá, además también de un larguísimo currículum. Los dejo. Muy buenas tardes a todos, muy agradecida por la invitación y es un honor para mí compartir este panel con estos expertos en educación. Vamos a hablar hoy de la educación como estrategia clave para la reducción y mejor manejo de la contaminación por plásticos, porque hay una realidad y es que se invierten miles de dólares, miles de millones de dólares en el desarrollo de tecnologías para la recolección de la situación que tenemos ahorita del plástico. Se invierte muchísimo dinero en solucionar el problema de la mala disposición del plástico, pero no se invierte lo que se debería en la prevención. Y la única forma de prevenir es mediante la educación. La educación en el manejo adecuado de los productos, tanto de plástico como en general, todos nuestros productos, nos va a proveer cambios de actitudes y esos cambios de actitudes son permanentes y es el único camino que tenemos seguro para avanzar, sobre todo en países en vías de desarrollo que no tenemos el recurso para invertir tanto en tecnología. Esta situación del plástico es preocupante por tres aspectos principales, que son la proliferación descontrolada de productos plásticos de un solo uso, ese es el problema realmente grave. Luego, la disposición inadecuada de esos recursos y de esos desechos, y luego que no tenemos la conciencia del problema que estamos generando cuando disponemos incorrectamente de esos productos. Entonces, vamos a pasar para que cada uno de los panelistas se presente, hable un poco sobre la situación de la educación y luego vamos a presentar unas cuantas preguntas
que los panelistas nos van a explicar desde el abordaje de las instituciones que representan. Empezamos. ¿No puede quedarse ahí? Sí, con confianza. Muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer a los organizadores, a Udubon y otros patrocinadores que convocan a esta, definitivamente uno de los temas más difíciles de tratar, que es el tema del plástico, ¿no? Así que empiezo agradeciendo al equipo organizador que han hecho un tremendo trabajo. Bien, desde la oficina de la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación, como bien sabrán, tratamos con una institución fundamental para hacer frente a los problemas ambientales, porque es la regente de la educación. Estamos hablando de una población de casi 1 millón de estudiantes que empezaron desde hace una semana, y esta semana estamos completando el siglo, y casi 47,000 docentes. Quiere decir que es una población de más de 1 millón de personas que están viendo, estamos hablando de una educación formal. Si hablamos de una educación formal, que es la que nosotros vemos, de los 4 millones y algo que somos, significa que hay otra población que hay que tratar, que es la educación no formal. Significa que 2 pilares fundamentales de la educación tienen que activarse para hacer frente a esos problemas ambientales. Esos problemas ambientales que lo estamos viendo no de ahora. Grandes civilizaciones vinieron abajo precisamente por no tratar sus problemas ambientales. Contaminación de agua, falta de alimentos. Pareciera que si abriéramos una noticia de hace 2,000, 3,000 años, veríamos casi los mismos problemas. Significa que el ser humano ha hecho frente a ese problema, no de ahora. Pero el detalle ahora es que hemos acelerado el proceso. ¿Cuándo venimos a hablar de educación ambiental? Cuando el hombre llega a la luna, se da cuenta que el único planeta que tenemos es esta. O sea, ahí empieza, pareciera, nacer la conciencia ambiental, y las currículas de las universidades y de las escuelas empieza a aparecer el tema de preocupación, que es el tema de educación ambiental. Veo aquí una generación muy preocupada, estudiantes, jóvenes investigadores. Cuando hacemos historia ambiental nos damos cuenta que un informe detallado es el informe de Brundtland, nuestro futuro común, que nos empieza a hablar de una estrategia que es la educación para el desarrollo sostenible. Significa que, como Meduca, nosotros hemos estado haciendo frente a ese problema, queriendo introducir desde nuestra currícula el tema de educación ambiental. Y precisamente, apenas en 2014 creamos la obligatoriedad de la enseñanza de la educación ambiental, la Ley 38. O sea que estamos hablando de menos de una década. O sea, apenas estamos entrando, precisamente la Ley 38 en su artículo 1 y 2 nos habla de una estrategia fundamental que es la enseñanza de la educación ambiental y tema de gestión de riesgo, pero basado en ejes transversales. Porque es un problema tan grande que no solamente el ecólogo puede tratar el tema de educación ambiental, no solamente el biólogo, no solamente el profesor de ciencias sociales, todas las disciplinas. Alguien decía más temprano, creo que el doctor de España, hablaba de la interdisciplinariedad. Es precisamente a eso que nosotros debemos invocar, la multidisciplinariedad. Todas las disciplinas tienen que estar a la disposición para salvar el planeta. Porque si solamente el profesor de ciencias, el profesor de biología, el de ecología trata el tema, creo que estamos arando, no en el mar, porque en el mar se produce bastante vida, estamos arando prácticamente en el desierto. Significa que esas leyes que hemos estado creando, la ley 38 que estoy hablando, que está recientemente reglamentado. Tuvimos que esperar casi 6, 8 años, apenas el año pasado, hace 2 años, reglamentamos la ley
esa ley a través del decreto 66 que está vigente. Si usted busca en las redes, va a encontrar el decreto ejecutivo 66 del 22 de diciembre de 2022, que reglamenta precisamente de la ley 38. Otra ley importante es la educación para el desarrollo sostenible, que fue elaborado por los técnicos de la oficina, porque en la oficina contamos con biólogos, con ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, que están tratando, o sea, no solamente tratando, han creado normas, establecido políticas públicas que se han presentado a la asamblea, y hay una asamblea que ha acogido esos temas y por lo tanto son temas, son leyes que aparecen como políticas públicas. Con ese panorama, entonces nosotros vamos a esos docentes de los que estamos hablando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes atienden escuela secundaria o primaria y las universidades. Hay un detalle importante. Muchas veces cuando vamos a las universidades, la educación ambiental se enseña como ecología. La ecología es una ciencia muy particular. Si bien trata de temas de educación ambiental, no ve la parte didáctica. La ecología te enseña el sistema, cómo funciona el planeta, pero no te enseña cómo hacer frente a esa problemática. Por eso creo que profesores de las universidades debemos recurrir a esas normativas para ver cómo está plasmada esa ley. Los ejes transversales son fundamentales en ese aspecto. Si yo llevo educación ambiental a las aulas de clase como una materia, no me funciona, porque el educador, si yo no le llevo como un eje transversal, el profesor de religión, ¿qué va a hacer? No va a hablar de educación ambiental. Pero si yo le llevo como un eje transversal en la creación, sé que nosotros somos un país judío-cristiano, la principal libro que utilizamos es la Biblia, nos habla de la creación del mundo. Y el profesor de religión puede utilizar la creación del mundo utilizando el tema de educación ambiental. El profesor de física, el profesor de matemáticas. Por eso hablamos de ejes transversales. Así que no esperen, colegas de la educación media, que le va a llegar una currícula como una materia de educación ambiental, sino le va a aparecer como un eje transversal, para que podamos entender. Bien, desde la oficina hemos elaborado guías de educación ambiental, ya está hasta 12º grado, que ya está a la disposición en la página de Meduca para los que quieran ingresar y ver los programas que tenemos de educación ambiental. Otro aspecto importante, Meduca tiene su estructura de trabajo, hay direcciones regionales. Con esas direcciones, en cada dirección regional hay un profesor enlace de educación ambiental y gestión de riesgo. Así que si usted quiere implementar programas de educación ambiental en su área escolar, es recurrir a la dirección regional del área, que hay un profesor de enlace que tiene que ver con temas de educación ambiental y gestión de riesgo. Porque el tema de gestión de riesgo también es sumamente importante, porque nuestros países no prevemos el riesgo. ¿Cuándo reaccionamos? Cuando ya el hecho se dio. Por eso son dos ejes fundamentales que la oficina está trabajando, la Dirección Nacional de Educación Ambiental, sobre la temática de la currícula relacionada con… en cuanto al plástico, ya tema puntual. Bueno, en uno de esos programas aparece el tratamiento de plástico. Alguien decía aquí antes que nosotros que el tema de reciclaje pareciera que no funciona. No es que no funcione, hay que empezar a establecer, ya tenemos políticas públicas, tenemos que educar al niño. Educa al niño, no castigar al hombre, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces esa es la base que debemos tener en cuenta, que la educación es sumamente fundamental para eso. Los conocimientos, los avances científicos que ya se presentaron, ahora debemos plasmarlo en la currícula de cada uno de nuestros programas para que eso llegue realmente donde queremos, ¿no? Donde nuestros muchachos. Acuérdense que estamos hablando de una generación nueva,
tenemos 2 generaciones hablando de tema de educación ambiental. Le dije un hito importante, 1969. Quiere decir que han pasado 54 años, 2 generaciones. Ustedes son la generación que a lo mejor tiene más conciencia que la generación que estamos en el intermedio, ¿no? Así que agradecido por la invitación a Audubon y los organizadores. Muchas gracias. Continuamos con la doctora. Bueno, está bien. Isibel. Sí. Hola, me uno a ese reconocimiento a la Sociedad Audubon, Audubon de las Américas. Estamos muy felices de estar aquí, muy complacidos por venir de Chitré también a este hermoso lugar y a este hermoso escenario donde empezamos a plantear ideas. Ya es el segundo y vienen muchos más, ¿no? Y yo feliz de estar aquí y seguir avanzando. Bueno, como Fundación Ideas Maestras, nosotros manejamos 3 componentes en todo lo que nosotros nos movemos, que es educar, integrar e innovar. Entonces, cuando hablamos de integración, pues en un proyecto, si es escolar, incluimos los docentes, las madres de familia, el que trabaja en el aseo, la directora. Entonces, nosotros tenemos ese tema de integración, el proyecto que nosotros manejemos. El tema de innovación, hay una definición que a mí me gusta usar mucho, que es que una idea innovadora es la suma de 2 ideas simples o 2 ideas sencillas. Entonces, el componente de innovación también siempre lo manejamos en todos los programas o proyectos que trabajamos dentro de Fundación Ideas Maestras. Entonces, pues ahí ya le voy a contar un poquito más adelante. Y el tema que nos trae hoy es la educación, que ha sido siempre la bandera de Fundación Ideas Maestras. Y en este caso quería contarles que un poco el brazo ambiental de Fundación Ideas Maestras lo hemos llamado La Cuenca, y ha trabajado desde el 2014, que hablábamos también acá, que se creó casualmente la ley donde se obliga a dar educación ambiental en los centros educativos. Para ese 2014 también nosotros en el área de Chitré tuvimos un tema de contaminación con atracina, que no podíamos tomar agua del grifo, y en ese caso entonces nosotros nos prohibieron tomar agua, o sea, nosotros no podíamos abrir la pluma porque era pecado. No podíamos, nos moríamos, decían, ¿no? Entonces, recibimos muchas donaciones de toneladas de agua embotellada, yo creo que ustedes se deben acordar, y recibimos un montón de botellas plásticas, y entonces teníamos ahora un doble problema. El problema primero, que era la atracina, y ese problema que venía, que era el montón de plástico que teníamos, ¿no? Entonces, allí surge como un poco ese tema del plástico dentro de la fundación, cuando empezamos a desarrollar proyectos para ir de casa en casa. O sea, y ahí le digo que tuvimos que ser como muy innovadores y muy creativos para recoger esas botellas y llevarlas a un centro de acopio donde las teníamos separadas por colores, y la comunidad se lanzó. Por eso quizás adelanto aquí un poquito de una de las cosas que nosotros trabajamos mucho, es el tema vivencial y aprovechar estos acontecimientos que ocurren. ¿Se escucha? Esos acontecimientos que ocurren dentro de la comunidad. Y ahí también les puedo dar otros ejemplos. Bueno, después de todo el tema de la atracina, nosotros trabajamos unos parques hermosos con botellas, que además de ecológicos eran económicos. Hicimos estructuras, hicimos velas, hicimos nacimiento, hicimos ángeles con botellas, las cuales tuvimos que lavar, limpiar, pintar, agujerear y coser. Y habían parques, iglesias en Chitré llenos de aproximadamente 80,000 unidades de botellas que fuimos trabajando. Entonces, ese fue uno de los proyectos que iniciamos en el tema de estructuras en el área de, en el caso de, y ahí integramos tanto a la comunidad como a la iglesia, como al tema académico también, los estudiantes universitarios también participaron. Y además de ese proyecto, pues ahora con el tema de la pandemia, o sea, aprovechando como que si quiere, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Un poquito ese pensamiento de que si ya tenemos el tema de la crisis, aprovechar dentro de esto algo positivo. Y con el tema de la pandemia, entonces empezamos a trabajar una iniciativa que Marcia mencionaba, que es el Super La Cuenca, ¿verdad?,
que inició como un proyecto para, quizás era un proyecto que venía de un programa escolar muy bonito que se llama Centros Educativos Limpios y Verdes, y que era como el componente de sostenibilidad. Entonces, dentro del Super La Cuenca también desarrollamos estrategias creativas, estrategias innovadoras, y la idea era terminar el ciclo de que las personas pudieran comprar, consumir y reciclar en sus casas. Y bueno, ahí hay una gran cantidad de información que, si me da más tiempo, más profundizar, quería contarles millones de anécdotas, estrategias, pasos puntuales y todo esto, ¿no? Pero sí, básicamente hemos desarrollado una gran cantidad de proyectos, y lo más lindo de todo es que tenemos siempre estos tres componentes involucrados y moviendo a la gente, ¿no? Haciendo que la gente se sienta parte de todas estas actividades. Muy bien. Muchas gracias, profesora Denise. Bueno, buenas tardes a todos, y también me uno al agradecimiento a la Sociedad Audubon de las Américas por la invitación y la oportunidad de conversar aquí con todos ustedes. Bueno, ¿qué les puedo contar? Nosotros desde la Universidad Tecnológica, yo trabajo allí como investigadora y he ido formando, gracias a fondos de proyectos de la CENACID, un laboratorio para microplásticos. El laboratorio ha ido creciendo, los estudiantes que han ido pasando por allí han salido pues capacitados y concientizados en relación al plástico y al problema que representa. En estos años de la pandemia, iniciamos otro proyecto, y no era con microplásticos. Estuvimos viendo basura marina en general con el Laboratorio de Aceleración del PNUD, y allí me pidieron que capacitara a ciertos grupos de la zona de Pocrí, Tonosí, Pedací, en la técnica o metodología llamada inventarios de basura marina, que había publicado la NOAA de Estados Unidos, la Agencia de Estados Unidos para la observación del ambiente, etcétera. Este inventario tiene una plataforma donde los países que asumen la metodología pueden subir también su data, ¿ya? Estaba en inglés, y nosotros acá hicimos la traducción al español de la guía. Publicamos entonces la guía, pero le añadimos la parte de microplásticos también, porque nos dimos cuenta que era lo que más asombro causaba en la población que iba recibiendo la capacitación o capacitaciones. En ese entonces, hablamos del 2021, hicimos esos inventarios en Azuero dentro del proyecto, o en el marco del proyecto Azuero Sostenible, y las personas quedaron muy satisfechas con la capacitación porque les daba la oportunidad de poder contabilizar realmente lo que se estaba encontrando. Basura marina es todo. Pueden ser maderas procesadas, pueden ser electrónicos, pueden ser plásticos, pueden ser vidrio, metal, todo lo que la marea traiga o lo que la población produzca y disponga de manera incorrecta. Entonces, ¿qué observamos durante ese tiempo? Que había mucho plástico quemado. Así que añadimos esa subcategoría, y esa es una de las ventajas de este inventario de basura marina, que es tan flexible que permite que los países o grupos que lo utilicen incluyan los ítems o artículos a los cuales les quieren dar seguimiento, un seguimiento especial. Por ejemplo, digamos, yo quiero ver el foam, el hielo seco aquí en Panamá. Entonces lo coloco en mi subcategoría y voy contabilizando cuánto tengo. Es una metodología con base científica, y la ponderación es estadística, así que tiene el valor, tiene mucho más valor
que lo que se saca durante una limpieza de playa, por ejemplo, donde se recorren un par de kilómetros de playa, pero se recoge todo y se pesa nada más. Ahí ustedes nada más, lo más que van a sacar es una cantidad o un peso. En cambio acá ustedes pueden darle seguimiento a un artículo específico. Esa es una de las ventajas porque, por ejemplo, yo puedo con eso verificar si un decreto X está dando resultado en el tiempo. El inventario se lleva a tal extremo que uno puede entonces también dividir lo que tiene la playa principal de lo que tiene la barrera posterior. En la barrera posterior encontramos, por ejemplo, basura más fresca, más reciente. Ese es entonces un indicativo de la conducta de las comunidades aledañas. En cambio, lo que encontramos en la playa principal es lo que nos trae la marea. Entonces, hacemos este tipo de estadísticas. Tenemos ahora una estación de monitoreo en la playa de Veracruz. Allí hemos estado durante 12 meses verificando el comportamiento de una playa y estamos por publicar también ese artículo pronto. Les puedo también hablar de una pequeña anécdota. Cuando yo traje a mis hijas, regresé a Alemania, las niñas ya venían con el chip del reciclaje. Pero reciclaje no como tal, sino como separación desde el hogar, colocar los desechos en el lugar correcto. Y cuando llegaron aquí a sus respectivas escuelas, eso no existía. Es decir, Alemania tiene eso desde hace 4 décadas y nosotros apenas recién comenzamos. Las maestras se encogían de hombros cuando ella preguntaba dónde pongo el aluminio, dónde pongo el vasito de yogurt. Y la maestra lo que les dijo fue, llévenselo a su casa, a su mamá, porque nosotros no sabemos, no hacemos eso aquí. Ya mis hijas son adultas, tienen ellas sus propios hijos y bueno, todavía estamos esperando, porque yo creo que la educación es de verdad fundamental. Hace 40 años habían campañas públicas en los buses, en el metro, en el tren, en todos lados, que hablaban del problema que se avecinaba, hablaban de que era necesario comenzar a separar. Y claro que sí, ellos tuvieron sus problemas también allá. También se incendiaban los centros de acopio, por ejemplo, y teníamos dioxinas y furanos en cantidad por estos plásticos quemados. Pero es un país muchísimo más grande que Panamá. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, creo que una de las islas de aquí tiene un decreto donde permite a los habitantes quemar la basura plástica cierto día de la semana. Todos tienen que quemar ese día. Imagínense las consecuencias de esa acción. Uno cuando legisla tiene que pensar más allá. No puede legislar por legislar. Ese humo asciende, y no estoy hablando de patacón ahora mismo, porque eso también lo queman a propósito, en mi opinión. Ese humo asciende y queda en una especie de microclima sobre el sitio y en la próxima lluvia vuelve y cae sobre la misma población que quemó. O sea, se están autoinfligiendo un problema de salud, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí, es fundamental la educación, pero hay que hacer mucho más en ese sentido, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Definitivamente que la educación ocupa una posición importante en el top 10 de prioridades a nivel mundial, sigue siendo así y no escapa la educación ambiental a esta realidad. La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo su organización trabaja la educación como estrategia clave para la reducción y mejor manejo de la contaminación por plásticos? Empezamos con la profe Isibel. Ok. Como les venía diciendo, nosotros trabajamos un poquito la parte vivencial,
quiero contarles de lo que tengo acá, lo que tengo aquí. Estos son botellas, tembleques, ecotembleques, que ya se dan cursos en todas partes y también los tenemos como tipo corsage. Y lo que quiero contarles es que parte de la estrategia es hacer algo, en nuestro caso, es hacer algo práctico, que la persona, el estudiante, el niño, el adolescente, la mamá, nosotros hemos hecho talleres dentro de los centros educativos con nuestro programa Cuenca Limpia y Verde de mamás e hijas trabajando los tembleques. Y las niñas para fiestas patrias usan los tembleques que las mamás le ayudaron a hacer. Entonces, ¿usted cree que a esa persona, a esa niñita que va desfilando, se le va a olvidar o se va a tirar una botella después? Porque ella ya la ve como materia prima. Entonces, el tema o la estrategia que nosotros utilizamos está enfocado como en la vivencialidad y en que el participante descubra, se dé cuenta de la importancia. Y una de las cosas que sí se ha hablado aquí mucho es el tema de la primera R, que es reducir. Y lo primero que nosotros contamos cuando estamos en estas capacitaciones, porque el programa tiene de los centros educativos limpios y verdes, está organizado en componentes y el primer componente es reducir. No es la idea que ahora vayamos a comprar galones, suaviteles, todo lo contrario. Se les explica a cada participante que la idea no es comprar, la idea es reducir. Lo mejor es reducir y para eso tengo actividades puntuales dentro del programa. Entonces, pero cuando ya se generó, podemos hacerlo de esta forma. Y la idea es, bueno, no tengo que ir a comprar. Puede que la vecina genere ese residuo, puede que yo lo genere también. Entonces, ahí les comentaba que es con lo que se genera en mi alrededor. Con lo que se genera en mi alrededor. Si de repente, ¿cómo empezaron los tembleques también con platos desechables? Un día que tuvimos un evento que a alguien se le ocurrió, hace varios años ya, obvio, que no teníamos tan enfocado ese tema del plástico y habían platos desechables de plástico. Y entonces empezamos a hacer como si fueran las escamas, los pétalos con esos platos. Entonces es un poquito darnos cuenta que en nuestras comunidades está la solución muchas veces a las cosas. Entonces, en este caso, en el tema de los centros educativos limpios y verdes, en Chitré hay un tema de la fiesta de San Juan. Entonces, la fiesta de San Juan en Chitré, los niños van en caballitos de palo para un desfile por todas las calles. Entonces, eso es una fiesta. O sea, yo no sé si la gente de aquí se imagina, pero eso es una fiesta en Chitré donde cada escuela lleva a los niños con los caballitos de palo. Entonces, nosotros creamos formador de formadores dentro de los centros educativos para hacer los caballitos de palo con botellas. Entonces, se imagina. Y entonces no llevaban banner, llevaban papel manila con la información de su banda, porque ya, o de su comparsa, por decirlo de alguna manera, porque ya ellos estaban con el programa, sabían de la importancia. Entonces, yo creo que el desconocimiento es que si cada uno de nosotros pudiera decirle a 1 a 2 personas diariamente de la importancia que es lo que comemos, ¿verdad? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Dónde vamos a...? ¿Qué podemos dejar de generar, verdad? ¿Qué debemos consumir? Si cada uno de nosotros le pudiera, que ya sabemos los que estamos aquí, le pudiéramos decir a una persona más esto, yo creo que haríamos un gran cambio. Entonces, parte de la estrategia que nosotros manejamos es un poco vivencial. En el caso de otro proyecto que estamos trabajando, que es de Finca La Mula, yo les digo, aquí no hay basura. Cuando yo les digo, la basura no existe, ellos piensan, hasta que me dicen, ¿qué? Juega como los niños, ¿no? Como quien dice, si yo las tiro todos los días, ¿cómo no va a existir, no? Pero cuando tú le hablas de que vas dándote cuenta de la cadena alimenticia, viendo las aves, por ejemplo, porque en el Finca La Mula tenemos es una aventura en la naturaleza, ellos observan las aves y qué belleza de ver una garza comiéndose una rana y después llegar al punto de hablar de la cadena alimenticia y decir, ¿quién se come el plástico? ¿Quién se come el plástico? ¿Y en qué momento hablamos de la cadena alimenticia dentro del programa de la finca, de los ecocamping, de las actividades? En la hora del coffee. Cada uno lleva su lonchera y empiezan a sacar las cosas y dice, ¿esto dónde lo pongo? ¿Esto dónde lo pongo? Y yo no tengo basurero, porque la basura no existe. Entonces ahí empiezo a explicarles cómo es el tema de la basura. No es basura, esto es materia prima, esto se reutiliza, esto se recicla.
Y una de las cosas también contarles que la evidencia que nosotros tenemos, quizás adelantándome un poquito a otras cosas, es que los centros educativos siguen reciclando. Aunque el programa no tenga, en este momento no tenga donante en todas las escuelas, que sí, unas van creciendo, aumentando, siguen reciclando. Y otra cosa que también se ha mantenido en el tiempo son las estaciones de reciclaje comunitarias en la ciudad de Chitré. Hay 12 estaciones de reciclaje en Chitré, en parques, en barriadas, en centros educativos, que fue un proyecto en alianza con el municipio, que también para nosotros es como una bandera muy linda, que todavía se sigue reciclando. Usted va ahí y usted puede fijarse y ahí no hay basura en medio de lo otro. O sea, le estoy contando, y también hay un componente de educación en esas estaciones de reciclaje, porque no fue que pusimos las estaciones de reciclaje y adiós María, no, nosotros colocamos las estaciones de reciclaje en conjunto con el municipio de Chitré, en conjunto con la empresa privada, y empezamos a hacer ferias en esos lugares donde estaban las estaciones. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que el carrizo no es reciclable, la gente no... Entonces el tema de la educación es tan lindo, pero es tan divertido y puede hacerse de una manera tan creativa. Y bueno, nosotros en Fundación Ideas Maestras hemos buscado siempre como desde la naturaleza, desde lo que tenemos, desde lo que se genera en el momento, poder hacer esas estrategias para que sea divertido, para que sea vivencial y para que no lo olviden. Entonces, eso es. Muchas gracias, doctora Denise. Bueno, nosotros desde la Universidad Tecnológica, por supuesto que está la educación ambiental dentro de las materias que mis estudiantes dan, ¿no? Está también, hay manejo de residuos sólidos, ese tipo de materias, pero sí he notado que en el transcurso de estos años los alumnos que han venido a mi laboratorio desconocen mucho del manejo mismo de los desechos. Estamos ahora introduciendo para la sede de Tocumen las estaciones de reciclaje, poner los tanques de diferentes colores, donde los estudiantes que llegan ahí van entonces a depositar, y los administrativos también van a separar los desechos como debe ser. No se han inaugurado como tal, van a ser inauguradas en el Día Internacional del Reciclaje, me parece que me propusieron mis estudiantes, y ese día va a ser como una especie de feria, se van a dar las conferencias, se van a dar las capacitaciones del caso, y van a quedar las 2 estaciones instaladas con letreros alusivos, para que el que no se acuerda recuerde a través de los símbolos que va en cada tanque, ¿no? Creo que lo mismo se va a pasar a la sede principal, y espero que también se pase a las sedes regionales. En cuanto a las capacitaciones con el inventario de basura marina, nosotros las ofrecemos. Tenemos una página en las redes sociales, en Instagram, donde pueden ver también lo que hemos hecho desde el laboratorio. Tenemos, hace poco hicimos una actividad muy bonita con niños de los administrativos de la sede de Tocumen, y hicimos varias actividades lúdicas con ellos, donde entonces aprendieron a separar los desechos correctamente. Esas son un par de las iniciativas que hemos tenido. Perfecto, muy bien. ¿Profe? Sí, como le decía al principio, nosotros tenemos una población de casi 1 millón de personas que atendemos, entre docentes y alumnos. Pero hay una responsabilidad grande en la educación no formal. Significa que toda la sociedad debe integrarse, la ley 38 lo dice, los medios de comunicación, las autoridades locales, que más temprano también indicaban. Si esa parte de la sociedad no se integra, estamos trabajando a medias, porque la educación formal está haciendo su trabajo en la parte curricular, que los estudiantes se empoderen del tema, que los docentes se capaciten, se informen sobre el tema, porque
hay una cantidad de información sobre temas ambientales, que prácticamente en la última década creo que es una de las generaciones de conocimiento que más ha tenido avance. El detalle es que el conocimiento está disperso y eso es lo que trata de hacer, eso es lo que tratamos de hacer a través de Meduca, que sea, bueno, la ley ya lo dice, una enseñanza obligatoria basado en educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible, que el estudiante tenga ese conocimiento básico desde la niñez, desde preescolar hasta la vida universitaria. Porque si no lo hacemos de esa manera, bueno, estamos fallando. Otro aspecto importante hay que recalcar. El tema de educación ambiental y el tema de plástico, no solamente, como le dije al principio, no solamente lo debe tratar el tema un docente de ciencias naturales, debe abarcar prácticamente todos los conocimientos. Pero también tenemos que tener en cuenta que en esas regiones educativas, por ejemplo, estoy pensando, en mi currículum yo puse que yo soy de origen cuna, cuando yo veo las redes de pesca, y eso es lo que yo veo cuando yo voy a la pesca en mi área, ¿ya? Y no necesariamente el cuna utiliza eso, utiliza mínimamente de esas cosas. Como nosotros estamos conectados con el Caribe y las corrientes marinas prácticamente traen todo ese tipo de cosas, entonces vemos la basura en nuestras playas y muchos colegas que han ido allá me preguntan, oye, ustedes no están tratando la basura, y no solamente la basura nuestra, esa es una basura del Caribe que prácticamente todas esas embarcaciones de turismo que pasan en alta mar a veces botan ese tipo de cosas y los barcos de pesca que están en alta mar son los que muchas veces las corrientes traen a nuestras áreas. Y yo como docente trato de orientar sobre ese tipo de aspectos, ¿no? De seguro muchos de ustedes han visitado las paradisíacas islas de la comarca Cunayala, de donde yo provengo, ¿no? Pero es una cuestión que debemos también tener conciencia. La gente hablaba aquí, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué dice nuestra ley de las cosas que estamos comprando? O sea, esa responsabilidad de parte de las empresas, de parte de los medios de comunicación, porque es un trabajo integral. La educación no solamente es del sistema educativo, la educación empieza desde la casa, desde el hogar, cómo yo utilizo la disponibilidad del ecosistema que tengo, cómo consumo el agua, cómo trato a la mascota, a la fauna local. O sea, es una educación integral que debemos tener todos nosotros. Por eso el rescate de los conocimientos de grupos afros, de los grupos campesinos, de los grupos indígenas, que sea insertado en la currícula, viendo el tema ambiental, es sumamente fundamental, porque hablamos de un conocimiento basado en experiencia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer de este Meduca, incluyendo en los temas curriculares, en el aspecto curricular, la interdisciplinariedad, los múltiples conocimientos que hay en otros espacios de la sociedad. Muchas gracias. Bien, tenemos que crear conciencia de que los recursos que ofrece la tierra no son infinitos. Por lo tanto, el ritmo al que nosotros estamos consumiendo nos está trayendo todo el problema que tenemos hoy en día. Uno de los aspectos más importantes que hay que promover es disminuir el consumo, sobre todo de plástico de un solo uso, vuelvo y repito. En relación a esto, profesora Denise, para empezar a contestar, ¿cómo han medido ustedes el impacto de sus programas? ¿Han observado, digamos que los estudiantes o las personas con las que tratan han creado conciencia sobre la situación del plástico? ¿Qué nos podrían decir eso? ¿Cómo han logrado medirlo? ¿Cómo saben que sí? En realidad, por la reacción que tienen, por ejemplo, cuando ven que de un producto grande aparece un fragmento plástico, que han pasado años caminando en esas playas sobre esos fragmentos de colores y no sabían que eran plásticos. Entonces, al uno explicarles todo ese proceso de degradación que se da y
de dónde provienen eso, y que esos son los tamaños que precisamente comen aves, comen tortugas, comen peces en el mar, o incluso cuando los plásticos son más densos y se hunden, si puedo usar esa palabra, hacia el sedimento, los peces entonces los comen ahí, los que comen en esas áreas, y así entra la cadena trófica, y la degradación no acaba en esos tamaños visibles a los humanos, sino que sigue hasta los nanoplásticos, que aquí en Panamá todavía no estamos en capacidad de estudiar a profundidad, porque tecnológicamente no tenemos los equipos. Y bueno, es eso precisamente, la reacción de sorpresa que se da. Y se van con esa idea a sus casas y comienzan a tratar de cambiar sus hábitos, diría yo. Pero sí hace falta hablar mucho, conversar, hacer este tipo de eventos para entonces que se difunda más la palabra, diría yo, ¿no? Perfecto. Muy bien, profesora Isibel. Por ahí nos estaban haciendo seña del tiempo. Sí, estamos cortísimos. Yo quería decirles que si hay alguna persona interesada en todo este tipo de actividades de reutilización, de reciclaje, de educación de esta forma, quería invitarlos. Tengo paso a paso, más de 20 diferentes en mi canal de YouTube, Isibel Solís Corro, pueden verlo. Yo quisiera decirle tantas cosas, pero mejor le paso mi teléfono y le paso mis redes, porque así podemos seguir conversando si ustedes están interesados en algo de lo que nosotros con mucho amor y con mucho gusto hemos trabajado. Desde hace 22 años estamos en este tema de educación ambiental y de valores, digo yo, porque lo importante es esa conciencia. Entonces decirles, pues, les voy a dar mi teléfono, porque si alguien quiere, con mucho gusto, 6672-6871, y pues si quieren paso a paso y todo, los pueden ver gratuitamente en el canal de YouTube, Isibel Solís Corro, y Isibel como Isabel, pero con I. Ahí los pueden ver y pues estoy a la orden, más que a la orden. Profesor Elmer. Sí, la interinstitucionalidad es sumamente importante. Meduca ha hecho convenio precisamente con Audubon, me dice la compañera que está llevando a cabo, solamente falta la cédula de la persona que que representa legalmente al grupo, ¿no? La interinstitucionalidad es sumamente importante, como le estoy diciendo, para que no trabajemos de manera aislada. Pareciera que cada uno está jalando por su lado. Por eso las universidades, las escuelas primarias, las secundarias, las ONGs que están velando por la salvaguarda de este planeta, debemos hacer un único esfuerzo, ¿no? Cada uno desde su espacio. Los muchachos que están haciendo sus investigaciones en el campo, la creación, las innovaciones que hay, o sea, todos esos aspectos son importantes. En caso de Meduca, nosotros tenemos un programa interesantísimo que son décimas ambientales. Precisamente en el 2019 el tema fue plástico. Los niños, los compositores se desempeñaron de una manera bárbara. O sea, los muchachos se expresaron qué pensaban del plástico, o sea, utilizando la didáctica, el arte para atacar los problemas ambientales. O sea, son cuestiones que Meduca ha ido ideando sobre esos temas. Para cualquier otra información, en meduca.gov.pa están las guías de educación ambiental, están los programas que está desarrollando la Dirección Nacional de Educación Ambiental de Meduca y el equipo de trabajo que estamos a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero rescatar de las respuestas que hemos tenido que Panamá tiene regulación en educación ambiental y se está promoviendo tanto la educación formal como el trabajo en comunidad. Por lo tanto, es una formación que estamos procurando que sea integral y lo más importante sobre todo es que las distintas disciplinas relacionadas a la educación ambiental trabajen haciendo funcionar esos ejes transversales para fortalecer la educación y crear conciencia de
de la importancia y la situación crítica que estamos atravesando, que está atravesando la humanidad. En este punto de nuestra historia en la Tierra, lo más importante que todas las personas, todos los habitantes de este planeta deberían entender es un poco la educación ambiental y cómo funcionan nuestros equilibrios y cómo pueden ser alterados. Adicionalmente, a pesar de que la tecnología en investigación es muy cara, las distintas universidades han hecho inversiones a través de proyectos y también de fondos universitarios para el fortalecimiento de la capacidad técnica que nosotros tenemos aquí en Panamá para evaluar la situación sobre plásticos, tanto a nivel de inventarios como la investigación en posibles efectos en los seres humanos. Así que muchísimas gracias por atender este panel, muchas gracias a nuestros panelistas y muy buenas tardes.